Estamos buscándola así vagabundeando por la vida. Espérate. Huele a chinchilla. Ay, Huele a chinchilla. Capítulo esa es la actitud esta. 4. Ya. Respeto, Adrián. 4. La unidad 3. Unidad 3. Ese. Compresión y efecto de compresión. Vamos a hacer ahora la compresión. Uy, esa hoja tampoco hay. En este caso, columnas. Sea compañero. Profe, no tenemos. A ver, introducción. ¿Cuál es la página? Originalmente el término columna se refería a un miembro a compresión recto vertical, como los que se encuentran en los templos egipcios, griegos o romanos, construidos a base de segmentos de roca o mármol labrados a mano. Según el uso actual, una columna no es necesariamente recta y cualquier miembro a compresión, horizontal, vertical o inclinado, se denomina columna si la compresión se transmite. Si la compresión se transmite, que se transmite ese factor primario que determina su comportamiento estructural. Si la flexión es también un factor importante, puede usarse el término viga-columna. Tales miembros se consideran en la unidad siguiente. Para fines ingenieriles de diseño, la columna axialmente cargada se define como una que transmite una fuerza de compresión, cuya resultante en cada extremo coincide aproximadamente con el eje centroidal longitudinal del miembro. Aunque no hay cargas de diseño que producen momento flexionante, puede haber momentos debido a imperfecciones iniciales, curvatura accidental. La curvatura accidental reduce la resistencia del miembro y eso se refleja en las fórmulas de columnas de las especificaciones de diseño de acero, así como en la magnitud del factor de resistencia. Phi. El uso de la columna en estructuras en ocasiones se ha adelantado la teoría de diseño. La trágica falla del primer intento de construir el puente de Quebec en 1907 ha sido atribuida al diseño defectuoso de una columna en la que las proporciones y tamaños fueron extrapolados más allá del rango de la experiencia previa. Desafortunadamente, la falla de miembros a compresión en estructuras es aún muy prevalente. El entender el comportamiento de una columna es de vital importancia para el ingeniero estructurista, ya que le proporciona una ayuda para el uso inteligente de las especificaciones de diseño. Correcto. Entonces, para ustedes material, ustedes tienen que conocer el material. Ustedes no pueden, sin conocerle, entrar a un diseño. Si les digo, diseñenme una casa de 5 pisos en barrio, no vamos a poder. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto resiste? ¿Cuáles son las proporciones? Lo mismo pasa con el acero. Perdón. Cuando se empezó a utilizar este material acero para este puente, tuvieron que colapsar el puente 4 veces. Colapsó el puente, murieron mucha gente, incluidos los ingenieros que estaban en los diseños, hasta que llegaron a entender de cómo funcionaba este material. Entonces, esa es una de las condiciones o de los criterios que los norteamericanos tuvieron las experiencias, o no digamos malas experiencias, sino las experiencias para poder de ahí sacar los códigos de construcción. Aprendieron a caer, aprendieron a ver cuál es el tipo de falla. En función a eso, elaborar los códigos. Yo lo que hicimos nosotros solo cogimos los códigos de ellos y utilizamos, ¿sí? No hay un diseño de código ecuatoriano, es una norma nomás la nuestra. Hemos cogido los códigos norteamericanos y le hemos adaptado a nuestro medio. Entonces, Estados Unidos, Canadá y otros países tuvieron que sufrir las consecuencias de no saber cómo funciona este material. Es lo mismo en nosotros, en nuestro medio. Para poder convivir con una persona tenemos que conocer en la etapa del enamoramiento. Si no le conocemos, pues vamos a caer. Entonces, es justamente lo que está pasando con el material. El choque. Sí. Sí. Avanza.
La falla de las columnas implica el fenómeno del pandeo, durante el cual un miembro experimenta deflexiones de un carácter totalmente diferente que las asociadas con la carga inicial. Cuando una columna cargada axialmente se carga por primera vez, simplemente se acorta o se comprime en la dirección de carga. Cuando se alcanza la carga de pandeo, cesa la deformación por acortamiento y ocurre entonces una deformación repentina lateral y o rotacional en la dirección normal al eje de la columna, limitando así la capacidad por carga axial. La resistencia de un miembro a tensión es independiente de su longitud, mientras que para su columna tanto la resistencia como el modo de falla son marcadamente dependientes de la longitud. Una columna compacta muy corta construida de cualquiera de los metales comunes desarrollará aproximadamente la misma resistencia en compresión que en tensión. Pero si la columna es larga, fallará bajo una carga que es proporcional a la rigidez flexionante, el del miembro e independiente de la resistencia material. Así, una columna esbelta de acero con un esfuerzo de fluencia de 100 kSI no tiene más resistencia de una columna que otro con esfuerzo de fluencia de 36 kSI. En cada caso, la resistencia se determina con la fórmula de Euler para las columnas que fue desarrollada hace más de 250 años. Euler ya desarrolló la teoría de la carga crítica. Euler fue matemático, ¿sí? Euler fue matemático, y en ese entonces, cuando la ingeniería era incipiente, no había ni regla de cálculo, peor computadoras, por los años de 1700 y más. Entonces, él ya descubrió la fórmula para describir cuál es la carga crítica, la carga más grande que puede soportar una columna de acero. Y hoy en día la seguimos utilizando. Pese a que ya tenemos tanta tecnología, pues esos conceptos son valederos. Sí. Existen varios tipos de miembros que trabajan a compresión, de los cuales la columna es el más conocido. Entre otros tipos se encuentran las cuerdas superiores de armaduras y diversos miembros de ariostramiento. Además, muchos otros miembros tienen compresión en alguna de sus partes. Estos incluyen los patines a compresión de vigas laminadas y armadas y los miembros sujetos simultáneamente a cargas de flexión y compresión. Las columnas son miembros verticales rectos cuyas longitudes son considerablemente mayores que su ancho. Los miembros verticales cortos sujetos a cargas de compresión se denominan con frecuencia puntales o simplemente miembros a compresión. Sin embargo, en las páginas siguientes los términos columna y miembro a compresión se usan indistintamente. Hay tres modos generales según los cuales las columnas cargadas axialmente pueden fallar. Estos son pandeo flexionante, pandeo local y pandeo torsionante. Aquí hay que diferenciar bien estos tres tipos de fallos que van a tener la columna. El flexionante, pandeo flexionante o pandeo global, es lo mismo. Cuando una columna es sometida a compresión, a más de comprimirse, tiende a curvarse. A esto se llama el pandeo global o pandeo flexionante. El segundo es el pandeo local. Un perfil. Me invento este perfil C, que le someto a compresión. Uno de sus miembros falla, es decir, se produce un armamiento. Eso es que se encuentra un pandeo localizado en la sección. A eso se llama pandeo local. Y por último, el pandeo torsionante. Es cuando la columna empieza a girar, pierde la capacidad a la compresión. Sí. El pandeo flexionante, llamado también pandeo de Euler, es el tipo primario de pandeo analizado en este capítulo. Los miembros están sometidos a fricción cuando se vuelven inestables. 2. El pandeo local ocurre cuando alguna parte o partes de la sección transversal de una columna son tan delgadas que se pandean localmente en compresión antes que los otros modos de pandeo puedan ocurrir.
La susceptibilidad de una columna al pandeo local se mide por las relaciones ancho a espesor de las partes de su sección transversal. 3. El pandeo torsionante. Flexionante puede ocurrir en las columnas que tienen ciertas configuraciones en su sección transversal. Esas columnas fallan por torsión o por una combinación de pandeo torsional y flexionante. Entre más larga sea una columna para una misma sección transversal, mayor es su tendencia a pandearse y menor será la carga que pueda soportar. La tendencia de un miembro a pandearse se mide por lo general con la relación de esbeltez, que se ha definido previamente como la relación entre la longitud del miembro y su radio de giro mínimo. Es decir, a la altura del elemento estructural versus o dividido para su sección transversal. Mientras menos es la sección transversal, mayor es la esbeltez y viceversa. La tendencia al pandeo depende también de los siguientes factores: tipo de conexión en los extremos, excentricidad de la aplicación de la carga, imperfecciones en el material de la columna, torceduras iniciales en la columna y esfuerzos residuales de fabricación. Tipos de miembros. En teoría puede seleccionarse un sistema de castillos para resistir con seguridad una carga de compresión en una estructura dada. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, el número de soluciones posibles se ve limitado por el tipo de secciones disponibles, por problemas de conexión y el tipo de estructura en donde se va a usar la sección. Depende en dónde utilices. Si es que es viga, puedo armarlo de diferentes secciones. Si es que es columna, igual yo necesito armarle con perfiles existentes, con diferentes secciones. Es decir, si es una columna, yo puedo armar con 2G. En otras palabras, para hacer una sección rectangular, ya tengo una sección G. Puedo armar una columna con G, con L, depende del largo de la energía. ¿Cuánto de acero? Sí. Las secciones utilizadas para miembros de compresión pero con usos similares a las empleadas para miembros de presión con ciertas excepciones. Las excepciones las causa el hecho de que las resistencias de los miembros de compresión varían en cierta relación inversa con las relaciones de esbeltez y se requieren entonces miembros rígidos. Las barras, placas y varillas individuales son generalmente demasiado esbeltas para funcionar en forma satisfactoria como miembros de compresión, a menos que sean muy cortas y reciban carga ligera. Estas secciones se muestran en la figura del punto 1. Ok, un elemento a compresión, un elemento a cero, a compresión es el tendón de Aquiles, no resiste mayormente. A tensión está trabajando correcto y soporta grandes esfuerzos, atención, mientras que el acero a compresión no resiste mayormente. Yo le llamo el mejor matrimonio el acero y el hormigón. El hormigón trabajando a compresión y el acero trabajando a tensión. Es lo mejor que usted puede mezclar en una estructura. Aquí tenemos algunas secciones que se pueden ser conformadas como secciones compuestas. Avance. Sí. Los miembros formados por ambos principios son satisfactorios como rostamientos y miembros de compresión de armaduras ligeras. Los ángulos de lados iguales pueden ser más económicos que los de lados desiguales, porque sus radios de giro mínimo son mayores para la misma área. En este caso, utilicen secciones compactas, que vamos a ver más adelante que es una sección compacta. Con menos área de acero, usted vence mayores esfuerzos. Son calculables en columnas, se van a dividir en secciones compactas, no compactas y esbeltas. Es calculable para la sección compacta y no compacta. Para las esbeltas no hay cálculo. Entonces, la compacta es más fácil calcular y vence mayores esfuerzos con menor peso, con menor acero. Desarrollo de las fórmulas para columnas. Siguiente. El uso de columnas se remonta a presiones, pero puede ser 1729 de matemático holandés Peter van Roosmorhoff
columnas para estimar la resistencia de columnas rectangulares. Y se estorban los chotis en la cara. Unos años más tarde, en 1757, Leonard Euler, un matemático suizo, escribió un artículo de gran valor relativo al paneo de columnas. Probablemente él fue la primera persona en darse cuenta de la importancia del paneo. La fórmula de Euler, la más famosa de todas las expresiones para columnas, se deduce de la creencia de ese texto. Esta fórmula se analiza en la siguiente sección, la cual verdadero principio de la investigación teórica y experimental sobre columnas. Correcto. Euler descubrió cuál es la carga máxima que puede soportar una columna sumergida con presión. Le damos más carga, más carga, más carga, resiste más, resiste. Llega un punto donde ya solito y así dobla. Entonces, ¿cuál es la carga crítica? Ese valor Euler descubre con esa fórmula. Sí. El esfuerzo bajo el cual una columna se pandea obviamente decrece conforme la columna se hace más larga. Después de que ésta alcanza una cierta longitud, ese esfuerzo se habrá reducido al límite proporcional de la seta. Para esa longitud y longitudes mayores, el esfuerzo de pandeo será elástico. Para que una columna se pandee elásticamente, deberá ser larga y esbelta. Su carga de pandeo P se puede calcular con la fórmula de Euler, que es la siguiente. P es igual a pi al cuadrado por módulo de elasticidad sobre el momento de inercia sobre la longitud del miembro de soporte al cuadrado. En este caso, si yo tengo una sección transversal, mi columna es más ancha, más larga que ancha. Pues vaya por el lado más débil, por el lado débil. Entonces hay dos inercias, inercia grande e inercia pequeña. Entonces la inercia que se utiliza para esta fórmula es la menor inercia entre las dos. Cualquiera que sea, la menor inercia. Por ese lado va a fallar la columna. Esta columna, ¿por qué lado va a fallar? No va a fallar por este lado, esta inercia grande. No puede fallar por esta inercia. Puede fallar por esta inercia. ¿Sí? Entonces, compensando esta inercia, por eso que le colocamos en el sentido más largo, le colocamos las cosas que te di. Yo le pongo y buenas. La tarjeta yo te puedo pasarte una. Esta fórmula se escribe usualmente de un modo un poco diferente que implica la relación de solidez de la columna, como R igual raíz cuadrada de I sobre A'. Podemos decir que I es igual a A por R al cuadrado. En este caso, el radio de giro es igual a la menor inercia que dio para el área de la sección transversal. Despejando el radio de giro, pero la inercia me quedará área por el radio al cuadrado. Sustituyendo este valor en la fórmula de Euler y dividiendo ambos lados por el área de la sección transversal, se obtiene el esfuerzo de pandeo de Euler. P sobre A es igual a pi al cuadrado por E sobre L sobre radio al cuadrado es igual a E. Está medio chino, ¿no? ¿Qué lo quiso Euler? Dijo, yo tengo la carga crítica. Dice que intensamente fue la mejor conversación de la vida. Yo tuve el mejor de mi vida. el radio de giro es igual a la raíz dividido por el área. La inercia, en este caso, es igual al radio al cuadrado por el área. ¿Sí? Entonces, reemplazando en la carga crítica de Euler que es pi cuadrado e I sobre L al cuadrado, entonces I P crítica es igual a pi al cuadrado E. I vale esto, R al cuadrado por área sobre L al cuadrado. ¿Sí? Esto le quiero llevar a un esfuerzo. Pascal dice, el esfuerzo es igual a la carga sobre el área. Como ya tengo la carga es igual al esfuerzo por el área. Reemplazando el anterior me queda que la carga crítica es igual al esfuerzo, el esfuerzo por el área, esto es igual
a pi cuadrado e r al cuadrado sobre, Falta la A. bajemos esto, a es que baja n sobre r elevado al cuadrado. A con A se va, el esfuerzo es igual a pi al cuadrado e n sobre r elevado al cuadrado. Dice la fórmula de la carga crítica que yo expongo es igual al esfuerzo crítico que acabo de deducir. Esto para Euler fue el esfuerzo crítico. Sí. El estudiante notará cuidadosamente que la carga de pandeo está determinada por la ecuación de Euler. Es independiente de la resistencia del acero utilizado. La ecuación de Euler solo resulta útil cuando las condiciones de apoyo de sus extremos se consideran cuidadosamente. Los resultados que se obtienen por la aplicación de la fórmula en ejemplos específicos son bastante parecidos con los obtenidos de pruebas de columnas esbeltas, largas y cargadas axialmente con extremos articulados. Sin embargo, el ingeniero no encontrará columnas ideales de este tipo. Las columnas con las que trabajará no tienen extremos idealmente articulados y no pueden girar libremente porque sus extremos están atornillados, remachados o soldados a otros miembros. Dichas columnas prácticas tienen diversos grados de restricción a la rotación que varían de limitaciones ligeras a condiciones de casi empotramiento perfecto. Para los casos reales que existen en la práctica, donde los extremos no tienen libertad de rotación, pueden usarse en la fórmula diferentes valores para la longitud, obteniendo esfuerzos de pandeo más realistas. Es decir, la deformación de una columna no solo depende de su longitud, también depende de los apoyos. En otras palabras, si yo tengo un apoyo, en la diagrama más corta, Acá está. si no ya no vengo muy atrás. Si tengo un apoyo, una columna con apoyos fijos sometidos a compresión, pues esta se deforma toda su longitud, el 100% de su longitud. Aquí la longitud efectiva es 1 o 100%. Pero si es que a esta misma columna ahora le pongo apoyos de empotramiento, la deformación ya no es del 100%. Ahora la deformación es el 50% de su longitud, siendo L esto. Y así depende de los apoyos. Entonces, para saber si se pandea, si se flexiona en más o menos, también es función de los apoyos. No solo de la longitud, sino también de los apoyos, que de hoy en adelante vamos a llamar longitud efectiva. Sí. Para usar la ecuación de Euler con buen resultado en las columnas prácticas, el valor de L se tomará como la distancia entre los puntos de inflexión de la elástica pandeada. Esta distancia se considera como la longitud efectiva de la columna. Para una columna articulada en sus extremos que puedan girar por no desplazarse, los puntos de inflexión o de momento nulo se localizan en los extremos, separados por una distancia L. Para columnas con diferentes condiciones de apoyo, las longitudes efectivas serán totalmente distintas. Las longitudes efectivas se estudian ampliamente en la siguiente sección. Vamos viendo las restricciones en los extremos de la longitud efectiva de una columna. Ya. Restricciones de los extremos y longitud efectiva de una columna. La restricción de los extremos y su efecto en la capacidad de carga de una columna es en verdad un concepto muy importante. Las columnas son restricciones apreciables de rotación y desplazamiento. Pueden soportar cargas mucho mayores que aquellas con poca restricción de rotación de los extremos, como es el caso de columnas con extremos articulados. La longitud efectiva de una columna se definió en la última sección como la distancia entre puntos de momento nulo en la columna, es decir, la distancia entre sus puntos de inflexión. En las especificaciones de acero, la longitud efectiva de una columna se denomina KL, donde K es el factor de longitud efectiva
K es el número por el que debe multiplicarse la longitud de la columna para obtener su longitud efectiva. Su magnitud depende de la restricción rotacional en los extremos de la columna y la resistencia al movimiento lateral de éste. El proceso de longitud efectiva es simplemente un método matemático para reemplazar una columna con cualquier condición en los extremos por una columna equivalente con extremos articulados. Se podría efectuar un análisis complejo del pandeo de un marco para determinar el esfuerzo crítico en una columna particular. El factor K se determina encontrando la columna articulada con una longitud equivalente que proporciona el mismo esfuerzo crítico. El procedimiento del factor K es un método para encontrar soluciones simples a problemas complicados de pandeo en marco. Columnas con condiciones de extremos diferentes tienen longitudes efectivas completamente distintas. En esta exposición inicial se supone que no es posible el adeo o traslación de las puntas entre los extremos del miembro. El adeo o traslación de las puntas implica que uno o ambos extremos de una columna pueden moverse lateralmente entre sí. Si una columna está articulada en sus dos extremos con articulaciones sin fricción, como se muestra en la figura 3.2, su longitud efectiva es igual a su longitud real y K es entonces igual a 1.0. Si los extremos están perfectamente encontrados, sus puntos de inflexión o puntos de momento nulo se localizan en los cuartos de la altura y la longitud efectiva es igual a L para 2, como se muestra en la figura B 3.2. Como resultado, el valor de K sería igual a 0.50 en la figura 3.2. Su longitud efectiva es igual a su longitud real y K es entonces igual a 0.70. Es decir, si nosotros tenemos una columna con doble articulación, K vale 1 o 5%, toda su longitud. Si tengo doble empotramiento, K vale 0.5. Si tengo empotrado apoyado, es del 70% de su longitud. Y así para diversos tipos de apoyos. Sigan. Resulta claro que entre menor sea la longitud efectiva de una columna, menor será el peligro de que se pandee y mayor su capacidad de carga. En la figura C se muestra una columna con un extremo empotrado y el otro articulado. El valor de K para esta columna es teóricamente igual a 0.70. Es decir, el 70% de su longitud se deforma. Este estudio parecería indicar que las longitudes efectivas de las columnas siempre varían entre un mínimo absoluto de L sobre 2 y un máximo absoluto. Pero hay excepciones a esta afirmación. En la figura 3.3 se da un ejemplo de esto con un marco simple. La base de cada una de las columnas está articulada y el otro extremo puede rozar y moverse lateralmente, llamado ladeo. En la figura se ve que la longitud efectiva excederá a la longitud real de la columna, ya que la curva elástica tomará en teoría la forma de la curva de una columna doblemente articulada donde de longitud doble y K será igual a 2.0. Nótese en la parte B de la figura lo pequeña que sería la deflexión lateral de la columna AB. Se estuviera articulada en ambos extremos para impedir el adeo. Las columnas de ser estructural sirven como partes de marcos, los que a veces tienen asentamiento y en otras ocasiones no. Un marco ajustado se requiere y el desplazamiento de sus puntas está inferido por medios diversos. Muros de cortante o por el soporte lateral de las estructuras autónomas. Un marco sin ajustar no tiene ninguno de estos tipos de soporte y depende de la rigidez de sus propios miembros y de la rigidez rotacional de las puntas entre los miembros del marco para visualizar. En marcos arrestados, los valores de K no pueden ser mayores que 1, pero en los marcos sin arrestar, estos siempre son mayores que 1 dentro de la área. Ojo, ¿y qué está diciendo? Pase. Entonces estamos acá. Lo que está diciendo es que cuando son columnas independientes, el código nos está dando una tablita más abajo. El código nos está dando una tabla y dice, para columnas doblemente empotradas, ¿sí? El valor teórico es del 50%, pero dijimos un margen de seguridad del 75% de su longitud.
cuando son empotradas apoyadas. El 70%, dejémosle un 80% como factor práctico, como valor práctico. Cuando se encuentra empotrado y el otro extremo es desplazable. Esto es 100% de su longitud, dejémosle 120 de su longitud. Cuando tenemos dos apoyos simples, 100 a 100. Cuando tenemos la diferencia con este es empotrado, este solo se traslada, a más de trasladarse también rota. 200, 210. ¿Qué apoyo es Se desplaza, pero este es un apoyo simple. 200 y 200. Esta tabla sirve solo cuando son columnas aisladas. Pero cuando forma parte, una columna forma parte de un pórtico, esa tabla ya no me sirve. Queda inservible. ¿Quieren ver esta columna AB? Que supuestamente diríamos que está empotrada, mentira. Habrá que determinar su verdadero valor de K, para lo cual el código dice, se les da unos nomogramas, váyase más abajo. Ahí, aquí, reduzco un poquito. Aquí existen dos nomogramas, en donde el uno es para pórticos ariostrados. ¿Qué considera usted como pórtico ariostrado? Que tiene. Amarrado. Que está amarrado por algo que le sujeta en la mitad, como una viga, ¿Qué dijo arriba? Como un diafragma. Como un diafragma. Y un pórtico es que el nomograma utilicen cuando se encuentra la estructura libre. Acá el compañero nos va a ayudar gentilmente con unas fotografías de estructuras metálicas que estén amarrados, arrastrados a diafragmas. ¿Sí? Y unas 5 fotografías, ¿no? Y otros edificios en donde esté el esqueleto libre, en acero, obviamente. ¿Ya? Entonces, muy gentilmente nos va a ayudar con eso. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Encontramos para esto una fórmula en donde dice que en el punto A es igual a la sumatoria de las inercias de las columnas sobre la longitud de las columnas, sumatoria de las inercias de las vigas para la longitud de las vigas. Por ejemplo, en columnas, sabemos que cada columna tiene una inercia mayor y otra menor. Cogemos la menor inercia de esta columna y más la inercia menor de esta otra columna y dividido para la luz, o sea, la sumatoria de las dos columnas. Ya tengo este valor. Sobre la inercia de la viga izquierda más la inercia de la viga derecha, pero aquí ya no hay como decir la menor inercia. Aquí la carga actúa en el sentido vertical y la inercia que me sirve siempre es en el sentido perpendicular, es decir, la inercia en X, en esta y en esta, dividido para la luz total de las vigas. ¿Hecho? Ahí tenemos ya el denominador. Me invento que en el punto A me salió 6, el mismo criterio que en el punto B me salió 5. Cuando tengo esto, pues aquí no puedo decirle cuánto es la inercia en este punto. Aquí lo que me dice es empotramiento directamente vale 1. Si es que es pasador, directamente vale 10. Así es como trata el código. Cuando es empotramiento, G en el punto B vale directo, vale 1 cuando es empotramiento. Y cuando es pasador,
G directamente vale 10 para ese tipo de columnas, cuando ya está cerca de llegar a apoyo. ¿Sí? Entonces aquí no va a valer 10, no va a valer, en este caso, si le ponemos apoyo, vale 10. Nos venimos al nomograma y decimos G en el punto A vale 6. Aquí. G en, si fuera libre, ¿no? Mejor. No tiene obstáculos que le impiden el desplazamiento horizontal. Un obstáculo puede ser la vivienda de un vecino. También que cuando tenga que desplazarse choque contra esa vivienda. Pero en cambio, si es que la hechura está libre, eso es una hechura desplazable. Entonces, asumiendo que es una hechura desplazable, cogemos 6 y como es el pasador, les decimos 10. Ojo 10, trazo una recta. ¿Cuánto vale K? K vale 2, 6, 8, 10. 2.7. K vale 2.7. Así es como trabaja el valor de K. Entonces no ha sido como que si fuera empotrado apoyado. Aquí, si fuese empotrado apoyado o doblemente empotramiento, sería 0.65. Vean, ahora tuvo 2.7. Pero va a tener un valor diferente si que fuese este pórtico tuviese, yo que sé, una pared como diafragma. Entonces utilizamos este nomograma. ¿Hecho? Avancemos. Regresamos a ver. Por ahí. Más abajo. Más abajo. Ahí. Siga. Los valores de la tabla 9. Es decir, si cada doblemente encontrado es 0.5, el práctico le dice 0.65, o sea, estamos dando una mayor longitud efectiva. Estamos haciendo una computadora asamblea. Los valores K de la tabla 9 son probablemente más utilizados para que se crecimiento muy delicado, pero para columnas de marcos continuos son probablemente satisfactorios solo para hacer diseños preliminares o aproximados. Tales columnas están restringidas en sus extremos por sus conexiones a varias vigas, y las vigas mismas están conectadas a otras columnas y vigas en sus otros extremos y resultan por ello también restringidas. Estas conexiones pueden afectar considerablemente los valores de K. En consecuencia, en la mayoría de los casos, los valores de la tabla 9 no son adecuados para los diseños finales. Para marcos continuos, Aquí quiero que dice, ratifica lo que decíamos antes. Esa tablita que presentamos arriba de diferentes estados de apoyos solo me sirve para vigas centradas, no sirve para marcos. Columnas de marcos. ¿Qué nos dice ahora cuando la columna es parte del marco? Siga. para marcos continuos es necesario usar un método más exacto para calcular los valores. Generalmente, esto se hace usando
Cuando el pórtico no es desplazable. Precisión y el otro es sin precisión. Requisito de diseño. Siga. Más duro para la distribución de clase. Ahora se puede establecer los requisitos de diseño establecidos por la especificación AISC, método para el diseño de elementos concretos. El criterio de diseño es EU menor o igual delta C por en donde el factor de residencia para la aplicación delta C es igual a 0,85. Ok. Aquí, P1 es el axial debido a cargas externas. Phi es el factor de seguridad y P sub n es lo que resiste mi columna. Aquí este código dice es del 85%. Ahora sabe, para indicar dónde están los factores phi. Ya, Sabe. ya está. Sáquele el código. Design, Ahí donde está. Steel, View. Ahí estamos hablando del código AISC del FD del año 2010. 318 del 2010. El nombre de Phi. Phi para compresión es 0,9. ¿Dónde dice aquí Phi compresión? Sí, aquí está. Ahí dice Phi. 0,9 debe ser. Sí, 0,9. sí. El código del NFD del año 2010 estipula que Phi para compresión es 0,9. Habla el código del 93. Ahí es el NFD del 93 o 97. 97 ahora. ¿Ya? Phi para compresión. No, es API no, es AS, código. AS, ISC. no hay más. Ese ya era la primera, ya. 80. ¿Ya? ¿Cuánto dice factor? Vean, mientras los códigos van a años anteriores, disminuye los factores. O sea, no hay muchos factores, quiero decir. Demanda capacidad de radio, ISC. Es del 89. Este es del 89, 1989. Sí. Vean un código más actual. Del 93, más abajo, más abajo. Ese es Más del. abajo. Ese. ¿Ya? Ahí está, fría compresión. Aquí, fría compresión, 0,85. Entonces ahí dice fría compresión 0,85. Este es del año 93. Veamos un código más actual. El del 10. El del 10 es el más alto. Es FI 09. 09. Pero este es el código antiguo, APC. ASCI 310. AISC 10. 30. 360. 10. Del 2010 ya sabemos que habla del FI 09. Entonces ¿De yo estoy cuál? trabajando con un FI de 0,85. Si el nuevo código habla ya de 0,9, quiere decir que le deja un menor margen de seguridad. Solo deja un 10%. Yo estoy dejando un 15%. ¿Para qué? Para que el estudiante no tenga un menor rango de colapso de su columna. O sea, yo le dejo con el antiguo código un 85% más. Quiero decir un 15%, no un 10%. Dejo con posibilidad de un 85%. Eso que quede claro. Siga. Es igual
advertencia. En la cual se divide estos dos tipos de falla es 1.5. En otros términos, si 1.5 es menor o igual que 63, la columna colapsará por falla plástica y la resistencia nominal de N se cuantifica en la siguiente forma. Me explico. Dice los sabios del código, las columnas vamos a dividir en dos ecuaciones. Esta ecuación y esta ecuación, que no pertenece a una misma ecuación, a una misma fórmula, sino son dos fórmulas. La separación de estas dos fórmulas se unen cuando lambda vale 1,5. Esta forma rige que el esfuerzo nominal es igual a 0,658 elevado a la lambda sub c al cuadrado por un esfuerzo de potencia, y esta ecuación rige el esfuerzo nominal a 0,877 sobre lambda sub c al cuadrado por el esfuerzo de frecuencia. Si usted, su columna que enseña, está entre 1,5 y 0, usted tiene una columna que falla plásticamente. Y si su lambda es mayor a 1,5 hasta el infinito, su falla es elásticamente. Quiere decir, en otras palabras, usted debe tener sus columnas lambda menor a 1,5 para que pueda soportar mayores esfuerzos. Si su columna va decreciendo o va saliendo valores mayores a 1,5, automáticamente su capacidad de la compresión va decreciendo hasta puede llegar a un punto donde ¿qué? Se hace cero. ¿Sí? Entonces, las más óptimas es cuando se tienen lambdas menores a 1,5. ¿Sí? Estos son los esfuerzos. Sigan. En la figura 3.5. Pi cuadrado eso. Sobre n al cuadrado, que básicamente es igual a la ecuación de 3.5. Se cumple para valores mayores a 1,5. Es decir, a partir de 1,5 mayor a RTC, las columnas fallan exclusivamente por inestabilidad y libertad del material del que estén construidas, ya que una columna indirecta no tiene la posibilidad de desarrollar sus propiedades mecánicas. Por este motivo, cuando se tenga que diseñar una columna indirecta 1,5 mayor, será recomendable que esté fabricada con material de la resistencia relativa baja, como es el caso relativo a STM a RTC, o tenga la saldría fabricada de material de Bien, te explico. ¿Qué es lo que dice Euler? Mi fórmula que expongo como característica, pi característica es igual a pi al cuadrado e i sobre n al cuadrado. Es válido también para valores mayores a 1,5, sino que esta fórmula está en función de la carga y esta fórmula está en función del esfuerzo. De aquí para llegar acá es lo mismo, dice Euler. Si usted quiere la carga, puede utilizar mi fórmula. Si usted quiere el esfuerzo, utilice esta fórmula. Es lo mismo. Eso es lo que nos dice Euler. Siga. Hasta el momento se ha definido el manejo de
embargo, existe otra forma de discapacidad conocida como pandeo local. Antes de entrar a describir este fenómeno en detalle, es necesario definir la compacidad de las secciones. Según la especificación, las secciones se clasifican en compactas, no compactas y esbeltas. Al hecho de determinar a cuál de estos tres tipos de sección pertenece una sección en particular, se le conoce como determinación de la compacidad de la sección. Este procedimiento consiste en chequear la esbeltez local de cada uno de los elementos constitutivos de una sección para luego compararla con un límite superior. Para esclarecer esta definición, considere la figura 3.6. En ella se observa la sección de un perfil tipo I que tiene dimensiones, los valores correspondidos para H, DF, TF y TW. Si se divide a esta sección en los elementos que la conforman, se podrá percatar que esta está compuesta de dos patines y un mano. Ok, váyase derecho a la fórmula. Váyase al gráfico. Al gráfico. Explico. Si yo tengo un perfil I sometido a compresión para ver si este perfil es compacto, el código dice: obtenga la longitud dividido por el espesor, que va a llamarse lambda, tiene que ser menor a esa constante, lambda sub r, el 56% de E sobre el que viene. Si es que es menor, su patín es compacto. Haga la relación entre altura versus espesor y tiene que ser menor a esta constante. Si es que es mayor, es esbelto. Si es que es menor, es compacto. ¿Sí? Entonces, todos los perfiles que me está dando la ISC, que yo traigo de cuando importo del ISC 13 Pro, son compactos. Ya no necesito chequear compacidad, salvo cuando usted diseñe un perfil que no existe en el ISC, ahí tiene que chequear compacidad. Pero de hecho, los perfiles que ya están en el ISC ya son compactos. ¿Sí? Igual para perfiles C, igual para tubulares, váyanse más abajo. Y ahí he puesto unos perfiles que le puede servir. Siga, avance, avance, avance. Una vez, siga. En este caso, para una vez. se conoce la capacidad de una sección, es posible definir el pandeo local con mayor facilidad. La especificación determina que si una sección es esbelta, fallará por pandeo local. Caso contrario, es decir, la sección es compacta, fallará por pandeo global. El fallo por pandeo local se presentará como un arrugamiento en la longitud localizada del perfil cargado a compresión. Para la sección I del ejemplo anterior, si el alma es esbelta, ocurrirá un pandeo localizado como el mostrado en la figura 3.7a. O si por el contrario es el patín el elemento esbelto, se producirá un fallo como el mostrado en la figura 3.7b. Veamos la figura. Ahí tenemos pandeo localizado, pandeo local en el alma y pandeo local en el patín. Si en un perfil I uno de sus elementos es no compacto, se le considera a toda la sección como no compacta. ¿Sí? Todos los elementos constitutivos de la sección tienen que ser compactos para llamar a esa sección compacta. RSC. La importancia de determinar si se presentará el pandeo local en un elemento radica que este fenómeno reduce la capacidad portante, es decir, la resistencia de diseño del elemento. Por este motivo, si la columna tiene una sección esbelta, la resistencia de diseño calculada por las ecuaciones 3.4 y 3.5, según sea el caso, pierde efecto, pues antes de presentarse un fallo elástico o el fallo plástico, se presenta el fallo por pandeo local. Correcto. ¿Qué nos dice este párrafo? Primero chequeé pandeo local. Si no falla por pandeo
pase a chequear pandeo global. Y si tampoco falla por pandeo global, bueno, también. Las especificaciones determinadas la manera en la que se calcula la resistencia del diseño para los miembros sujetos a compresión y que tienen secciones esbeltas. Sin embargo, el estudio de este procedimiento va más allá del alcance del procedimiento. En todo caso, con los elementos aprendidos, el diseñador podrá determinar y dimensionar los miembros para que sean compactos. Toda vez que es así, está asegurado tener una más alta resistencia. ¿Cuándo tiene que tener capacidad? Cuando usted se crea una sección. Usted, por ejemplo, muchas veces en un taller tengo una plancha de acero de 8 milímetros. Yo no quiero comprar perfiles de la calle 60, sino yo quiero es conformar perfiles. Entonces voy conformando con lo que tengo, pero voy creando secciones bajas. Entonces, en mi taller tengo como los vidrieros, que usted manda que corten un espejo de X y tiras, pues el vidriero no va a coger la plancha grande para esos espejos. Esos son los no bien, cuando nosotros tenemos un taller, cogemos este perfil, pero les voy a dar un forma de ese perfil, sí, a eso se lo factores K para marcos rígidos, ahora es para marcos, ya no para columnas. Siga, avance. El factor K en marcos rígidos. Anteriormente se especificó en los valores de K para distintas condiciones de apoyo para la determinación de la condición efectiva de un elemento sujeto a compresión. El método expuesto, si bien es útil cuando se trata de una columna independiente, pierde precisión cuando se trata de un elemento que forma parte del sistema estructural. Por ejemplo, considera la figura 3.8. En aquel pórtico se aprecia que la columna AB se encuentra en un estado cercano al enrolamiento como lo decimos con la rigidez que dan a los nudos y los elementos que se conectan en ellos, lo que sugeriría un valor de K igual a 0,65 según la figura 3.4. Sin embargo, aquel elemento no está trabajando de manera independiente, sino que forma parte de un conjunto en el que todos los elementos se forman de manera solidaria, tal como se muestra en la figura 3.9. Ante esta circunstancia, el valor de K como número de entrada del modelo es erróneo y por lo tanto es necesario establecer un método que permita determinar este factor tomando en cuenta los detalles de esta. Por ejemplo, aquí la columna AB, diríamos que está doblemente empotrada, mentira. Pues hay que determinar su verdadero valor de K. Siga, avance. Se le forma igual en conjunto vigas columnas. Por ende, no podemos decir este elemento AB es el doble empotrado. Doble empotrado, no hay tal. Siga. Ya vimos los nomogramas, avance. Avance. Miembros armados. Resistencia a la compresión. Esta sección aplica a los miembros constituidos por dos secciones que pueden ser A. Secciones interconectadas por cuerpos o sentadores. B. Secciones por los miembros muy abiertos interconectados por planchas de cubierta perforadas con masas simultáneas de ciencia. Las conexiones con los extremos deben ser soldadas por agujeros pretensionados con superficies de metal clase A o B. Nota, es aceptable diseñar. Nota, es aceptable diseñar una dimensión a frenar en los extremos de un miembro armado sometido a compresión para tratar de alargar la compresión con frenos de arrastramiento y el diseño de los frenos basado en la resistencia al cuerpo. Sin embargo, los frenos deben ser presionados en miembros armados sin compresión, tales como puntales o de ángulo en un pequeño del
debe ser implementada la perspectiva de la sección transversal combinada a la que se presentan los elementos individuales y con ello reducir significativamente la resistencia a la conversión del resultado. De acuerdo con esto, la conexión entre los elementos y los extremos de los miembros armados deberá ser diseñada para resistir el deslizamiento. La resistencia nominal a la conversión de miembros armados compuestos por dos secciones interconectadas mediante pernos de soldadura deben ser determinados de acuerdo con funciones. En vez de realizar un análisis más preciso, si el modo de pandeo involucra deformaciones relativas que producen fuerzas de corte en los conductores y las secciones individuales. KL sobre R debe ser reemplazado por KL sobre R M determinada de la siguiente manera. Explico. Si directamente leemos, muchos de ustedes no le sienten el sabor, ¿sí o no? Como la Biblia, leen el Apocalipsis, solo leen cucos, pero no lo van entendiendo. Este de miembros armados corresponden a los conectores de corte. Una sección se conecta a través de conectores de corte, una sección metálica a una sección de acero, perdón, de hormigón. Se conecta a través de pernos o a través de varillas. ¿Qué significa esto? Si yo tengo aquí mi viga, para que trabaje monolíticamente dentro de un matrimonio, pues tiene que haber un ligazón entre los dos materiales. Esto es el conector de corte. Para que haga las veces, el uno trabajara la compresión y el otro trabajara la tensión, pues requerimos que estén conectados los materiales a través de los conectores. Esto es en la losa. Esta va a estar trabajando a compresión y el perfil metálico va a estar trabajando a tensión. Si el eje neutro se encuentra en este nivel, si hago yo el análisis de los esfuerzos, esto está siendo tensionado. La viga está siendo tensionada. Y en la losa, la loseta está siendo comprimida. En la naturaleza todo tiene que estar equilibrado. ¿Sí? No puede haber, no podemos decir, la compresión aquí parece que fuera 10 y la tracción parece que fuera 30. No hay tal. Todo tiene que ser equilibrado. Si la compresión es 20 toneladas, la tensión también tiene que ser 20 toneladas. No hay forma de mantener al elemento desequilibrado. Compresión 20, tensión 20. ¿Dónde está la experticia del calculista? En que el eje neutro tiene que llegar a que toda la sección transversal esté entre el acero y el hormigón. El eje neutro en ese punto, para que todo el hormigón esté trabajando a compresión y toda la viga en acero esté trabajando a tensión. Mal diseño cuando la viga o cuando el eje neutro está por aquí, por este lado. Este elemento, este acero, está siendo inutilizado. Por ende, yo voy a requerir aquí mayor sección de barriles, mayores espesores. Entonces, ahí es cuando se produce un mal diseño. Pero no porque haya bajado el eje neutro acá, pues no van a compensarse. Siempre están compensándose las tensiones con las compresiones. Una de las condiciones para que se liguen el hormigón y el acero es el conector de corte. El código dice no colocar conectores más allá de 45 centímetros entre conector y conector. 2 hiladas. ¿Sí? O si quiere hilar más fino, utilicemos estas fórmulas.
En otras palabras. ¿Ya? ¿Qué quiere decir aquí? K por L sobre R tienes el test. Es igual a KR más A sobre R. Es A sobre R, está más abajo. Distancia entre conectores. R, radio de giro mínimo del componente individual en centímetros o milímetros. K por L sobre R desde el test del conector. KI es del test de la columna del mismo armado actuando como una unidad. Es del test modificada de la columna para el miembro armado. KI vale 0,50 para ángulos espalda a espalda, vale 75 para canales espalda a espalda, vale 86 para otros casos. Ya sabemos que R es el radio mínimo, ¿sí? Y nos quedamos en donde dice requisitos de dimensionales. ¿Sí? Ya me quedé sin voz. Entonces, ahí nos quedamos. La próxima clase terminamos este capítulo y hacemos ejercicios. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? No.